muy pertinentes para mencionar en el día de hoy, que fue el doctor Juan Francisco Rodríguez, que fue el que escribió la introducción a este libro en el año 1931, el doctor Francisco G. Bruno, y esta calle, ustedes ven que cruza aquí paralela, lleva el nombre de Francisco G. Bruno, que fue el papá de mi maestra de piano. Y la otra persona que obviamente tenemos que mencionar es la persona que en el 1931 se ocupó de hacer esta recopilación de fotos, de información, de ensayos de Guayama y de sus pueblos limítrofes. Y esos pueblos limítrofes que se incluyeron fueron Salinas, Cayey, Ajoyo, Patillas y Maunabo. Y yo les voy a pedir a ellos que dentro de un momentito vayan ya haciendo camino, porque quiero que dos personas descendientes, por lo menos de dos de estos personajes que aparecen en esta foto, vengan aquí conmigo un poquito más adelante, que gracias a Dios los tenemos con nosotros. Ahorita daremos un poquito más de detalle. En esta noche memorable nos hemos reunido para celebrar un acontecimiento muy especial: la publicación de una obra histórica, el libro Álbum Puerto Rico. Esta edición no solo representa la recuperación de un valioso documento cultural, sino también un acto de restauración, preservación y homenaje a nuestras raíces. Como pastor de la Iglesia de Defensores de la Fe en Guayama, me honra compartir con ustedes los motivos que han inspirado a nuestra institución a involucrarse en este proyecto. Esta iniciativa nace del corazón de uno de nuestros ministerios, el Museo de Historia de Defensores de la Fe. Desde su fundación, este ministerio ha tenido como propósito promover la cultura, las buenas costumbres y sobre todo el legado espiritual de nuestra comunidad. ¿Por qué este libro en particular? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué nos encargamos de este libro? Porque Álbum Puerto Rico guarda un vínculo profundo con nuestra iglesia, Defensores de la Fe. En sus páginas encontramos fotografías de nuestros orígenes,
testimonios visuales de nuestra historia y escritos del fundador de nuestra denominación, el doctor Juan Francisco Rodríguez. Este libro no solo documenta el pasado de Puerto Rico, sino también que recoge las huellas de nuestra fe. Este interés cobra aún más relevancia al considerar que el próximo 25 de octubre de este año celebraremos el centenario de nuestra iglesia. Fue la primera de nuestra denominación en el mundo, fundada aquí en Guayama. La primera iglesia defensores de la fe que existió en el mundo se originó aquí, por el doctor Francisco Rodríguez. Un aplauso. Hoy tenemos una de sus hijas aquí. Tenemos dos de sus hijas. Yo deben pasar las dos. Yo estaba comisionando ahí, estaba pensando en Irana. Bueno, Francisco Rodríguez fue oriundo de Monabo, pero profundamente enamorado de este pueblo. Hoy la denominación Defensores de la Fe se ha extendido por todo Puerto Rico con más de 200 iglesias, en Santo Domingo con más de 100 y también en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, Europa y Japón. Así que Guayama fue la cuna de esta obra espiritual, lo que nos llena de orgullo y gratitud, como se dice en los círculos de los defensores, que Guayama fue la Jerusalén de los defensores. Así que yo le voy a pedir ahora al doctor Johnny Rivera. Johnny Rivera. ¿Qué pasa acá conmigo? Johnny Rivera es nieto de doña Pura Luna y fue mi maestra de piano, una de las 3 personas más significativas en mi vida. De cuando trabajaba en las tesis tanto de maestría como de doctorado, así como de mi libro Historia de una ciudad, Guayama, 1898-1930, es que nunca me topé con esta obra en particular, ni en las bibliotecas y archivos que visitaba, como la Biblioteca de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedra, la Biblioteca de la Universidad Interamericana, recintos de Guayama y Metro, así como el de la Universidad de Puerto Rico en Calley, además del Archivo General de Puerto Rico. De hecho, al revisar la bibliografía de los libros publicados sobre la historia de Guayama, como lo son los historiadores Adolfo Porrata Doria y Javier Suez Vadillo, ambos no incluyen en sus trabajos las referencias del libro de Valentín Cruz, por lo que puedo inferir que este libro ha estado ausente por muchas décadas de la revisión historiográfica, por lo que ahora podemos continuar montando el rompecabezas que nos ayuda al entendimiento de nuestra historia como ciudad. De una generación que se levantaba en medio del trauma producto de la relación sin rumbo con los Estados Unidos de América en la primera mitad del siglo pasado. En el libro podemos encontrar la vida institucional, económica, política y social de cada uno de los pueblos aquí recogidos en el libro. El sureste de Puerto Rico, incluyendo tanto a Calley como a Salinas, encierra asimismo una vida cultural intensa durante esos años del pasado siglo. En el caso de Guayama, Valentín Cruz recogió con un alto sentido de responsabilidad la vida cultural representada en los poetas y escritores de la ciudad. Ejemplo de ello lo vemos en el ensayo escrito por Tomás Bernardini de la Huerta, de Juan R. Párez, los del doctor Eugenio Vera, un estudio biográfico de Francisco G. Bruno,
escrito por Julio Capor Larrauri. De Arroyo se destacan los escritos de Cristóbal Sánchez, Pedro Félix Velázquez y el cuento Arroyo, escrito por el educador arroyano Juan B. Heike, que resulta interesante ya que en el mismo hace una oda a la histórica población de Arroyo, desde la llegada de Morse y el establecimiento del primer telégrafo en la isla hasta la representación que hace del mar que acaricia el pueblo. En una parte escribía Heike lo siguiente, y cito: he dicho antes que el encanto del pueblecito era el mar, es decir, Arroyo. Todas las noches íbamos a sus orillas deseosos de disfrutar la brisa marina. Allí jugábamos entre botes de los pescadores y los grandes zancones construidos para el embarque de azúcar. Cierro la cita. De igual forma, en el libro encontramos las referencias sobre el pueblo de Patillas, cuya parte literaria estuvo a cargo de don Paulino Rodríguez Bernier, maestro de escuela y autor más tarde del libro Historia del pueblo de Patillas. En la misma, el profesor Rodríguez Bernier nos presenta la biografía y datos de instituciones que hacían parte de la vida económica de la región, y estos incluyen la biografía de Ramón Lebrón Rodríguez, la del representante de la Cámara Natural de Patillas y residente en Guayama, Francisco Cervoni Geli, quien era el padre de uno de nuestros más afamados artistas plásticos, Frank Cervoni, natural de aquí de Guayama. El de Manuel Mendía Morales, hijo de Manuel Mendía Moret, terratenientes importantes del barrio Gualdarraya de Patillas, y que la escuela antigua de Gualdarraya lleva su nombre. Y datos de las corporaciones Fantaúzi, Merle y Nido, entre otros que se destacan en esta obra. Asimismo, nos presenta la figura de la educadora patillense María Dávila Semidey, y se incluye una foto de esta en la escuela que posteriormente llevaría su nombre a la entrada del pueblo. De Maunabo se presta mucho interés en esta obra, aunque no se limita a ello, es en la parte de fotografías. Se ilustra el pueblo en fotografías con sus calles, edificios y la antigua Batey Columbia, pero sí tengo que comentar que se desprende de esta obra una información interesante que vale la pena mencionar, y es parte del comercio del municipio. Panaderías, pulperías, farmacias son los que aparecen aquí como parte de la vida económica. Esa radiografía incluye también a la logia masónica de Maunabo e indica los directivos de dicha logia. Cayey es otro de los municipios aquí representados. Hoy pasamos por las calles del municipio como la de Luis Barrera, y ahora podemos conocer de primera mano quién fue Luis Barrera. A través de esta obra podemos conocer a este callellano que libró grandes batallas en favor de la clase obrera y especialmente la tabacalera de la ciudad. De igual forma, la mención del destacado abogado y representante de la Cámara, don Benigno Fernández García, quien sería el padre a su vez del intelectual y profesor callellano Eugenio Fernández Méndez, y del senador Leonel Fernández Méndez, muy vinculado a Guayama desde 1944 hasta 1968. También encontramos los datos de la barriada del Polvorín y del gestor para el reparto de las tierras frente al Henry Barracks, Evaristo Vázquez. A Calley lo podemos ver en este tiempo donde Baltasar Mendoza era el alcalde de la ciudad, y existían allí clínicas como la del doctor Font y Villanueva, 7 abogados, 6 farmacias, 4 importadores, 5 ferreterías y hasta un agente de las máquinas de coser Singer. De Salinas se documenta en esta obra, imágenes de la Central Caribe,
de los Godró, así como la maestra Estela Márquez, quien era la inspectora escolar de la ciudad, así como la plaza de recreo, la alcaldía, entre otros lugares de la ciudad de Salinas. Pero también destaca la logia masónica. De este municipio, algo que me llama la atención, no sé si fue un descuido del autor o no lo encontró prudente presentarlo aquí, fue la no inclusión de la Central Aguirre y de su poblado. No quisiera especular, porque no tengo los elementos de juicio suficientes pero resulta interesante que Valentín Cruz no insertara datos ni fotografías de la Central, que era una de las 3 más importantes del país para ese periodo histórico. De Guayama, ¿qué podemos decir? El libro básicamente se centra en destacar a Guayama como ese centro económico y político de la región. Abundan las imágenes fotográficas que nos transportan a esos recuerdos de una época clásica y señorial. Gracias a las imágenes que acompañan esta obra, podemos apreciar a ese Guayama que se levantaba como la cabecera del distrito. Un Guayama de tiendas de ropa, de calzados, de una banca comercial que aquí se estableció. Conocemos de lugares que hoy son, por ejemplo, de la farmacia Rina, y cuyo edificio albergaba para 1931, farmacia Rina aquí en La Plumita, albergaba para 1931 un taller de costura que empleaba a 120 mujeres en esas labores, y el dueño lo era José de Rodríguez. Sastrería Funtaco, en la calle Calimano, propiedad de Funtané, tenían una fábrica de ropa con su propia marca, trajes Funtaco y pantalones y camisas Tractor, ropa fabricada por manos expertas que situaba en la calle Calimano. Pero también los talleres de costura de Joaquín Rovira en la calle Luis Venega era un centro de trabajo de primer orden. Aquí se representa entonces la fábrica de joyas de Mr. Cathy, un americano que llegó a Guayama en las primeras décadas del siglo XX y que nos proporciona una idea interesante sobre el proceso de industrialización primitiva de la ciudad de Guayama a inicios de los años 30 del pasado siglo. En esos años 30 existió una fábrica que, de acuerdo con Valentín Cruz, en el artículo que publicara titulado Una carta a Guayama, y cito: aparece nuestra fábrica de perlas preciosas, que es una fuente de vida y prestigio para nuestro pueblo. Cierro la cita. Debo destacar las extraordinarias imágenes fotográficas que acompañan este texto de 1931. Trabajado por el estudio Delgado, cuyo propietario lo fue don Francisco Delgado, recoge instancias de las ciudades aquí reseñadas e imágenes de aquellos que aparecen en este álbum Puerto Rico 1931. Aunque el original, al igual que esta reedición, está en blanco y negro, las fotografías nos ofrecen una valiosa ventana al pasado y nos permiten apreciar cómo eran nuestros pueblos y los rostros de las personas que el autor quiso inmortalizar en su álbum. Al igual que el álbum de Guayama de 1918, que capturó fotográficamente la esencia del Guayama de aquella época, esta obra de 1931 amplía su alcance y profundidad al incluir imágenes de varios municipios de nuestra región. Finalmente, y tal vez, y sin habérselo propuesto, Valentín Cruz logró en 1931 una significativa aportación a la historiografía de la región sureste de Puerto Rico. Hoy, el mismo se convierte en una pieza invaluable para sumarnos a un periodo que ha sido poco estudiado, como es el periodo de inicio de los 30. Y tengo que admitir que, a pesar de que mi libro llega hasta 1930 nunca lo traté con mucho cariño.
de aquí en adelante con esta obra, pues ciertamente abre una puerta, ¿verdad?, para tratar esa década del 30 con más profundidad. En el contexto histórico-social, pero que resulta esencial para comprender la evolución histórica de cada uno de los municipios aquí representados. Que sirva esta obra como incentivo para continuar investigando y profundizando en la historia regional, local y comunitaria, fortaleciendo así nuestra memoria colectiva y el aprecio por nuestras raíces. Muchas gracias.